Quiero contarles hoy que un día escuché que a una persona reconocida por enseñar acerca de nutrición le hicieron la siguiente pregunta. Si usted tuviera que escoger solo un alimento para sobrevivir, ¿cuál escogería? ¿Qué cree usted que dijo ese señor? ¿Qué dijo? A ver, se abre el departamento de encuesta y sugerencias de Contacto Vital, la urna de opiniones. ¿Qué decimos? ¿Qué diría ese señor? Solo un alimento. Bueno, no, pero le doy el comodín de que no está excluida el agua. Agüita, pues sí, siempre agüita, pero algo, digamos, ya sólido para comer, no líquido. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Uy, esto está dividido. Ojalá que sea lo único que estamos divididos. Carne, dicen por acá, huevos por acá. ¿Qué más? Aquí, pan, por allá, leche, Padre Santo, ¿no? Bueno, a ver, está esto complejo. Sin embargo, la respuesta de él fue carne de res. Ese sería el alimento elegido por esta persona experta en nutrición. Carne de res sería su alimento ideal por el aporte nutricional, sobre todo por la proteína que le puede aportar al cuerpo. Si hubiera un solo alimento para elegir y sobrevivir, su elección sería la carne de res. ¿Algún fan de la carne de res por acá? A ver, yo veo las manos levantadas. A mí me toca levantar pies de todo. Me tocaría botarme así como un cucarrón para arriba. Refan, carne de res. Muy bien. Un día el Señor estuvo frente a una inquietud similar. Un día el Señor tuvo que elegir un alimento que sería la base nutricional para el pueblo de Israel durante un viaje durísimo. El pueblo de Israel había sido sacado por él de Egipto e iba a ser llevado por él a la tierra prometida. Durante ese recorrido ellos iban a abordar un desierto muy hostil, de manera que durante ese tránsito ellos no iban a tener la oportunidad de cultivar, iba a ser muy difícil que ellos produjeran sus propios alimentos. Así que el Señor milagrosamente tomó la decisión de elegir un alimento, y el alimento sobrenatural que el Señor eligió está descrito en Éxodo 16, versículo 31. Vamos a ir juntos a la palabra de Dios allí. Leamos juntos cómo nos muestra la palabra del Señor este alimento sobrenatural elegido por el Señor. Éxodo 16, 31. ¿Qué dice la palabra del Señor? Los israelitas llamaron maná al alimento. Era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido al de obleas con miel. Otras traducciones dicen que sabía parecido a las hojuelas con miel. Era un alimento sobrenatural, desconocido para ti y para mí, pero desconocido para ellos también. Sin embargo, con todos los aportes nutricionales que el cuerpo necesitaba para hacer tremendo viaje. Fue elegido por el Señor y dado milagrosamente. Y unos versículos atrás, ahí en Éxodo 16, en los versículos 14 y 15, tenemos la reacción del pueblo de Israel cuando lo ve por primera vez. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como la escarcha. Los israelitas quedaron ¿cómo? Perplejos al ver eso, y se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da para comer. De manera que el nombre de este alimento corresponde a la reacción de ellos cuando lo ven por primera vez. ¿Cuál fue la pregunta que se hicieron? ¿Qué es esto? Maná quiere decir eso. Maná quiere decir, ¿qué es esto? Ahora cuando lo llame su mamá o le pregunte algo, no le vaya a decir maná, ¿no? Para que la deje perdida y luego me eche la culpa a mí. Maná quiere decir, ¿qué es esto? Además de ser particular el alimento en su aspecto, el alimento tenía una manera particular de ser recogido, que obedecía básicamente a 3 instrucciones. Así como era de único en su aspecto, era único en su forma de ser recogido, y las 3 instrucciones vienen a continuación. Entonces dice el versículo 16 así, vamos a leer juntos, Éxodo 16, sigamos leyendo las instrucciones que el Señor les da. Una vez está el alimento ahí, los empieza a guiar acerca de cómo recolectarlo. Dice: estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan, ¿cuánto?
2 litros por cada persona en su carpa. Aquí está la primera instrucción. Y la primera instrucción es que cada familia debía hacerse cargo de recoger su propio alimento. ¿Cuánto debían recoger por persona? 2 litros. Y la palabra del Señor nos muestra que esto debía ser una tarea que no le correspondía a una sola persona en la familia, sino que todo el grupo familiar debía hacer en conjunto. De manera que evidentemente podía haber excepciones. Por ejemplo, un bebecito, un niño chiquito, muy pequeñito como para salir a hacer esa recolecta. ¿Quién cree usted que le recogería esas hojaldritas? ¿Verdad? Ahí estaría seguramente la mamita muy pendiente, su papá también, los papás también, ¿cierto? Yo me incluí ahí en mi corazón, los padres también, pensando en sus hijitos, saliendo a recoger. Pero en la medida que cada uno era capaz y la medida de las posibilidades hacía que cada uno se hiciera responsable, salían al campo a recoger. Entonces uno se puede imaginar al papá, a la mamita recogiendo, al hijo recogiendo, la hijita recogiendo. Esas familias eran pues numerosas, así que cada uno recogiendo sus, ¿cuánto? Sus 2 litros de maná. Cada uno recogiendo sus 2 litros. Así que podríamos ponerle un título a esta primera instrucción del Señor para recordarla de manera resumida. Y el título que le podríamos poner a la instrucción podría ser: ocúpate de tu necesidad. ¿Lo quiere memorizar conmigo? ¿Cómo es? La primera instrucción: ocúpate de tu necesidad. Pero vamos a decirlo más fuerte. ¿Cómo es? Con esto lo recordamos. Esto nos ayuda a memorizar. ¿Cómo es? La primera instrucción le ponemos el título. ¿Cuál? Ocúpate de tu necesidad. Entonces, ¿quién le recogía los 2 litros de maná a uno? Uno mismo, ¿verdad? Entonces, si tú fueras parte del pueblo de Israel, ¿a quién le correspondía recoger tus 2 litros de maná todos los días? Cada uno, digamos, a mí, ¿verdad? 2 litricos cada día. Entonces, la primera instrucción es: ocúpate de tu responsabilidad. La segunda instrucción aparece en el versículo 19. Dice el versículo así. Dice: entonces Moisés les dijo: no guarden nada para el día siguiente. La instrucción es clarísima y sencilla. Sin embargo, no faltó el que por algún motivo dijo: yo voy a guardar para mañana. Entonces de pronto alguien pensó: ¿qué tal que mañana no haya? ¿Cierto? Entonces guardemos 4 litros, se nos enmochiló, ¿verdad? O de pronto dijo: uy, no, a mí me da muy duro madrugar. Yo madrugo hoy y mañana me ahorro el madrugón. ¿Qué hago? Entonces 4 litros me guardo, mañana me ahorro la recogida, ¿verdad? Y de pronto lo hicieron, y cuando se dan cuenta, bueno, utilizan el maná del día, y justo al día siguiente, aquellos que habían guardado, que no fueron pocos, se encontraron con que aquello que habían guardado estaba lleno de gusanos y apestaba. Así que su líder Moisés se enoja mucho con ellos por su desconfianza o por su rebeldía o por su manera de hacer las cosas, cuando el Señor les había dicho: no guarden. ¿Cuál es la instrucción? No guarden nada para el día siguiente. Así que podríamos ponerle un título a esta segunda instrucción. Ya tenemos la primera. La primera fue: ocúpate de tu responsabilidad. Y la segunda instrucción la podríamos llamar: hazlo a diario. ¿Cómo podríamos llamar la segunda? Hazlo a diario. Así que vamos a hacer la seguidilla. La primera: ocúpate de tu responsabilidad. La segunda: hazlo a diario. Y la tercera instrucción aparece en el versículo 21. Dice: después de este incidente. ¿Cuál incidente? La gusanera tan tremenda, ¿verdad? Saque gusanos, tremendo. ¿A quién le gusta sacar la basura cuando tiene gusanos? ¿Verdad? Bueno, después del incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol, ¿qué cosa? Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. O sea que si a uno se le olvidó poner la alarma, ¿qué pasó? Se quedó sin ración. Y después, si es el hijo por ahí mayor que come como por 4, pídale ¿a quién? A la mamá, ¿verdad? Ponía a sufrir a todo el mundo, ¿cierto que sí? Sufra pidiendo bocados a todo el mundo. Y si alguien de pronto se le cogió el día, o sea, yo en esa circunstancia, después de que de pronto se paran, ¿y qué pasaba? Cuando ya salía el sol y el sol apuntaba, los rayos daban directo a los copitos de maná, ¿qué pasaba? Ellos se derretían, se diluían, ya no estaban más. De manera que si alguien quería comer, le tocaba pararse a recoger, ¿a qué horas?
Por ahí a las 5, por ahí a las 5, que no le hubiera dado el sol directo, ¿verdad? Que no le hubiera caído. Ahora, en esa época, ¿quién le pondría a la alarma a posponer? ¿Verdad? ¿Quién diría 5 minuticos más? ¿Quién diría eso? ¿Verdad? Y por ahí uno bien comelón, ¿cómo diría saltar de esa cama? ¿Cierto que sí? A correr con la mochila a recoger maná. Bueno, la tercera instrucción podríamos titularla, debe ser temprano. ¿Sí están conmigo o no? Debe ser temprano. Así que podemos recordar las tres. Estas son las tres instrucciones. Sencillas, muy fácil. Las tres instrucciones. La primera, ocúpate de tu responsabilidad. Hazlo a diario y debe ser, ay, miren que la podemos decir de seguido, ¿verdad? Ocúpate de tu responsabilidad. Hazlo a diario, debe ser temprano. Ahora, si tú hubieras hecho parte de esa comunidad, hubieras sido un israelita viajero por ese desierto hostil y tu bienestar y el de tu familia hubiera dependido de obedecer estas tres instrucciones, ¿lo hubieras hecho? ¿Sí? Te hubieras ocupado de tu responsabilidad, lo hubieras hecho a diario, ir a buscar la comidita y te hubieras, evidentemente, de manera necesaria, levantado temprano. ¿Sí? ¿Quién lo hubiera hecho? Evidentemente, ¿verdad? Lo hubiéramos hecho, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien lo duda? ¿Desayunaron hoy todos? Entonces yo no lo dudo por usted. Yo sí creo que todos lo haríamos. Nos pararíamos a buscar nuestro manacito, ¿verdad? Ahora yo quiero contarles algo muy importante y es que espiritualmente sí hacemos parte de esa comunidad. Y espiritualmente hacemos el mismo viaje. Tú y yo estamos viajando a el propósito del Señor para nuestras vidas. Estamos haciendo el mismo recorrido y no es algo opcional, es indispensable que tú y yo sigamos las tres instrucciones que siguieron estas personas. El maná representa a nuestro Señor Jesucristo, que es el pan del cielo, y estas tres instrucciones son vitales, son innegociables en nuestra relación con Él. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 35, vamos a leerlo juntos. ¿Qué dijo el Señor? Dijo, Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Ya veremos tú y yo cómo están súper interconectados Éxodo 16 y Juan capítulo 6. Ya empezamos a verlo, lo veremos mucho más. De manera que esto es algo que nos corresponde a nosotros de manera innegociable. Ocuparnos de nuestra responsabilidad. Nadie puede vivir de la espiritualidad de otra persona. ¿Sí están todos conmigo? Nadie puede vivir de la espiritualidad de otra persona. Yo tuve la fortuna de crecer en mi adolescencia y mi juventud, al final de mi niñez, adolescencia y juventud, viendo a mis padres orar. Tuve esa fortuna. Tuve la fortuna de levantarme muchas veces temprano para alistarme para el colegio y encontrar a mi padre terminando su devocional. Y lo mismo a mi madre. Tengo la fortuna de orar con ella y de ver su vida de oración hoy, tantos años después. Sin embargo, no fue ni la oración de mi padre ni la de mi madre la que me permitió conocer a Cristo de manera personal, sino que yo tuve que orar por mí mismo. ¿Sí está conmigo? Nadie puede vivir de la espiritualidad de otro. De manera que, por ejemplo, una persona puede ser muy bendecida asistiendo a la casa de Dios. Puede ser muy bendecida teniendo líderes maravillosos, pero no puede depender su relación con el Señor de la vida espiritual ni de sus pastores, ni de sus líderes, ni de sus padres, ni de sus hermanos, ni de su esposa, ni de su esposo. Nuestro camino con el Señor y lo que nos enseña la palabra de Dios acerca del maná nos habla de relación personal. Nuestra relación personal con el Señor nunca puede estar basada en la oración de otros, siempre de la propia. Ahora, cuando yo no me encargo de ir a tener con el Señor esa relación personal, yo después empiezo a tener todos los problemas del hambre. Cuando uno le da hambre, empieza a buscar cómo satisfacer eso y entonces trae problemas a casa. Y así como el hijo que pide bocado y empieza a alimentarse de la ración de otro y pone en problema a todo el mundo. ¿A quién le gusta que le pidan ya muchos bocados?
Hay gente que le gusta que, por ejemplo, va a ir a almorzar a algún lugar y dice, ay, pide tú y me das. Yo como contigo. Puede haber personas a las que le gusta ese negocio, mi hermano, yo le confieso con todo mi corazón, yo sé que amar al prójimo, todo eso, pero yo para amar al prójimo le pago lo del prójimo. Pero yo no, perdóneme, puede sonar feo, pero a mí no me gusta dar bocado. Yo, o sea, uno chiquito, ya 2 bocados ya me parece abuso, ya. Yo me siento ya, ¿sí? Entonces yo prefiero pagarle al prójimo, ¿sí? Papá lindo, usted quiera, yo le compro una, bendito Dios, gracias al Señor, se puede, le compro, pero no empiece a como un cocodrilo, no. No, le confieso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en casa, cuando nosotros no buscamos al Señor en nuestra vida de oración, empieza a sufrir la espiritualidad del otro. Claro, como la mía está floja, entonces yo soy personaje allá. ¿A quién le toca compensar en la balanza? Al espiritual, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Ya hablaremos un poco más de eso. Ahora, me corresponde a mí hacerlo a diario. Nuestras oraciones no son acumulables. Entonces yo, por ejemplo, vine el sábado a la iglesia después de hacer mi devocional y estuve en un ayuno fantástico de 8 a 12. Genial este mes. Con el estudio bíblico que hicimos, qué renota. Yo llegué a mi casa y bueno, y con tanta felicidad yo dije, no, yo quiero ir y rematar el día yendo al servicio del sábado también, y me vine. Ahora listo, termino ese sábado fantástico con el Señor. El domingo necesito hablar con Dios otra vez. No es acumulable. Todos los días necesito encontrarme con el Señor. Y hay una hora precisa. ¿Cuál es esa hora? Debe ser temprano. Y esa salida del sol representa el inicio de nuestras actividades. ¿Qué pasaba cuando salía el sol y le daba los copitos de maná? De la misma forma, cuando a uno le coge el día y uno se para, ¡pum! Y le toca, ya, es hora, córrale. A uno se le diluye la oportunidad de darle al Señor el primer lugar. Se le fue de la mano. Pero yo podría orar a mediodía, sí, claramente. O sea, nosotros podemos destinar otros tiempos de oración también para el Señor. Pero la oportunidad única de darle el primer lugar al Señor en nuestro día se diluye en el momento en el que nuestras actividades diarias empiezan. Ya el Señor no será el primero. ¿Sí está conmigo? Ya no, ya tocas con arrepentimiento decirle, Señor, perdóname, hoy no te di el primer lugar, por la razón que haya sido, ¿verdad? Pero una vez sale el sol y empieza nuestra carrera para ir al colegio, la universidad, el trabajo, se nos fue de las manos la oportunidad de darle el primer lugar a nuestro Dios. ¿Sí está conmigo o no? Es así. Ahora, de la misma manera en que en esa época el que no se levantaba, se le hacía tarde o lo que fuera y no tenía su ración, aguantaba hambre, cuando nosotros no cumplimos con estas instrucciones en nuestra vida, vivimos aguantando hambre. Y es muy impresionante cómo el cuidado del cuerpo y sus consecuencias, el Señor lo usa como una lección para hablarnos del cuidado espiritual. ¿Sí están todos conmigo? Pero de la misma forma, el descuido del cuerpo y sus consecuencias, el Señor las usa como una lección para hablarnos acerca del descuido espiritual. Y por eso quiero compartir contigo algunas consecuencias del hambre física. Y quiero que tú y yo, mientras las vamos oyendo, vayamos pensando en ellas, porque no son todos los efectos del hambre física, pero decidí tomar algunos que son compatibles, que están emparentados con efectos del hambre espiritual. Y quiero leerlas, estos efectos del hambre física, por tiempos, en 4 etapas. La primera etapa son las primeras 24 horas. En 24 horas, con una persona en ausencia de alimento, con hambre física, algunos de sus efectos son debilidad ligera, irritabilidad, problemas para concentrarse y fatiga. Con hambre física, entre 2 y 3 días, cansancio más intenso, lentitud mental, reducción de la capacidad física. Son algunos de los efectos. Los que escogí es porque son, como te digo, compatibles, directamente emparentables con efectos del hambre espiritual. Entre 3 y 7 días, gran debilidad, dificultad para pensar con claridad, irritabilidad fuerte o apatía, pérdida notable de fuerza muscular,
problemas para mantener la temperatura corporal. Y ahora en la etapa 4, quiero leer algunos de los efectos de aguantar hambre más de una semana. Pero aquí sí quiero comentarlo contigo y darte su emparentamiento con el hambre espiritual. Uno de los efectos es la pérdida rápida de masa muscular. Después de una semana empieza a suceder esto. Y mira que exactamente con el hambre espiritual pasa lo mismo. Cuando uno empieza a aguantar hambre espiritualmente, empieza a perder recursos espirituales, como le sucedió a Salomón. De manera que tú y yo nos encontramos a Salomón siendo un hombre con tremendas riquezas espirituales. Nos encontramos a Salomón en una página de su vida siendo el hombre más sabio sentado en el trono de Israel, próspero en todas las áreas de su vida, con una relación con Dios bellísima, hermosa, con un pueblo amándolo como el sucesor de David, pero luego volteamos la página de su vida y pasamos de un hombre sabio a un hombre insensato, a un hombre desprovisto de sabiduría, maltratador de su pueblo. La gente ya no lo quería, no lo soportaba. Por eso apenas muere, quiere que su sucesor haga cambios de acuerdo a la forma como él los gobernaba. Nos encontramos a un hombre lejos de Dios, con su familia en ruinas, su moral destruida. Todo esto se vino así, a pique, por hambre espiritual. Otro efecto del hambre física después de una semana es muy poca energía física, y pues evidentemente esta es una consecuencia del hambre espiritual también, la falta de energía, el desánimo, la falta de ganas de vivir. Entonces, algunos descendientes de Coré un día escribieron una canción que quedó en nuestras Biblias, que es el Salmo 42, donde formulan esta pregunta: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y yo quisiera invitarte a que nos preguntemos si de pronto, de golpe, en algún momento nos hemos sentido desalentados, sin ganas de vivir, sin ánimo, como que nos invade este tipo de emoción, este tipo de sensación, de manera que como que nos toca hacernos la misma pregunta que ellos: ¿por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Sin necesidad de salir del versículo, ellos mismos se responden. Dice: pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Señor y mi Dios. Otra consecuencia del hambre física es la confusión. Cada vez se nubla más la capacidad de pensar, de tomar mejores decisiones. La capacidad cerebral no es la misma. Y mira que esta deficiencia de decisiones es exactamente lo que sucede también con nuestra hambre espiritual. Quiero ponerte en este caso el ejemplo opuesto. Nosotros encontramos a las personas más sabias de la tierra expresadas por la palabra de Dios en aquellos momentos en los que su relación con Dios fue excelente. Hombres como quienes, como José, efectivamente como Salomón en su momento de conexión con Dios, pero un gran ejemplo es Daniel, un hombre que tenía una lucidez fantástica, que aunque él estaba rodeado por muchos príncipes que tuvieron la misma formación académica de él, dice la palabra del Señor que cuando él era puesto a prueba, él era encontrado no 2 veces mejor, ni 3, ni 4, ni 5. ¿Cuántas veces mejor que los demás? Él era encontrado 10 veces mejor que todos los demás príncipes que recibían la misma formación académica que él. Y la palabra del Señor no dice: no, es que Daniel tenía un coeficiente intelectual altísimo. No dice eso. La palabra del Señor dice que su Dios estaba con él y le había permitido tener este tipo de sabiduría y de discernimiento para elegir. Creo con todo mi corazón, a la luz de la palabra de Dios, que una persona encuentra su más alto potencial cognitivo, su más alta capacidad de tomar decisiones, su más alta eficiencia y productividad cuando tiene una vida conectada con Dios. La palabra del Señor nos enseña eso. Ahora pasa lo opuesto. Cuando vivimos una vida alejada de Dios, nuestras capacidades se vienen a pique también. Nuestra capacidad de toma de decisiones se vuelve borrosa. Ahora, otro efecto del hambre física es el debilitamiento del sistema inmunológico. O sea, una persona está mucho más expuesta a enfermarse. Le pido por favor que me ayude a recordar cuál es la enfermedad más grave del alma. Aquella por la que el Señor vino a la cruz para salvarnos. Es el pecado. ¿Alguien lo puede decir conmigo?
¿Cuál es el problema más grande del ser humano? El pecado. Ahora, una vez que nosotros aguantamos hambre espiritual, se hace nuestro ser espiritual y toda nuestra vida más vulnerable a pecar. Un gran ejemplo de eso es Pedro. Hablábamos de Pedro un poco en el ayuno de este mes. Las personas que vinieron al ayuno probablemente lo recordarán. Pero el Señor le dice a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido y ha venido a buscarte para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. ¿Y qué le dice Pedro al Señor? ¿Qué le dice? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué le dice Pedro? Alguien que me ayude a recordar. Oigo por ahí algunas voces tímidas que intentan decírmelo. Alguien que me lo diga más fuerte. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Pedro al Señor? Le dijo: Señor, yo mi vida daría por ti. El Señor le dice a Pedrito algunas palabras más y después lo invita a orar. Lo invita a orar. Sabe que Pedro lo necesita. El Señor necesita apoyo en oración, pero sabe que Pedro lo necesita todavía más. Así que lo invita a orar. ¿Y qué hace Pedro en el lugar de oración? Se duerme. ¿A quién nos pareceremos más nosotros orando? ¿Al Señor Jesucristo o a Pedro en Getsemaní? ¿A qué se parecerá más nuestro Getsemaní? ¿Al de Cristo o al de Pedro? Pero Pedro en Getsemaní estaba roncando 1, 2, 3 veces. De manera que más tarde, esa misma noche, Pedro se encontró con un momento amargo. Y es que mientras que él creyó que todo estaba bien y pasaba su tiempo que debía hacer en oración durmiendo, llegó el momento en el que, aunque él sabía que iba a poder fallarle al Señor en esto, ¿qué crees? Se cayó justamente, tropezó con la piedra que el Señor le mostró. Se va a caer, ¿verdad? Eso le pasó a Pedro. Nos convertimos en personas que estamos expuestas a la tentación y a pecar. Ahora imagínate a una persona enfrentando una crisis matrimonial en esta condición. Imagínate a una persona enfrentando una crisis financiera en esta condición, con pérdida de recursos espirituales, con su capacidad de tomar decisiones nublada, debilitada totalmente en su sistema de defensa, propensa a pecar, confusa y con desánimo en su corazón. Imagínate a esta persona, le llega un problema matrimonial, o le llega un problema financiero, le llega un problema con su hijo, con su hija. Y ahí es que uno piensa: ¿por qué será que muchos problemas de pronto familiares terminan desembocando, problemas en el hogar terminan desembocando en una persona tomando alcohol? ¿Por qué problemas familiares terminan desembocando en una persona de pronto consumiendo algún tipo de droga alucinógena? ¿Por qué de pronto algunos problemas familiares terminan con alguien huyendo de su casa en lugar de tener una actitud sanadora? ¿Por qué será que problemas familiares terminan desembocando en infidelidades? ¿Por qué será? Porque de pronto el corazón estaba exactamente en esta condición: pérdida de recursos espirituales, confusión de pensamiento, su ser espiritual nublado para tomar buenas decisiones, defensas bajas para evitar el pecado y un desánimo profundo, sin ganas de echarle ganas, sin energía, así, desplomado. Mientras que el Señor ya proveyó el alimento. ¿Quién es el pan de vida? Jesús, solamente que nos da 3 instrucciones. ¿Cuáles son las 3 instrucciones que nos da el Señor? Ocúpate. O sea que mantenernos, si el Señor ya proveyó el alimento, ¿de quién es la responsabilidad de mantenernos fuertes y sanos? Alguien que se señale a sí mismo, digamos, es mía. Entonces es: ocúpate de tu responsabilidad, hazlo cada cuánto, a diario. ¿Debe ser a qué horas? Debe ser temprano, debería ser fácil. Sin embargo, cuando tú y yo pasamos a Juan capítulo 6, nos encontramos con que el corazón humano muchas veces, en lugar de buscar el pan de vida, busca otras cosas primero. Por eso te voy a invitar a que no solamente leamos Juan 6:35, sino la conversación que el Señor está teniendo con estas personas. Dice Juan 6:24 lo siguiente, vamos a leer hasta el 27. Dice: cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: les digo la verdad,
¿Ustedes quieren estar conmigo? ¿Por qué? Alguien que lo lea fuerte, ¿por qué? Dice, no porque hayan entendido las señales milagrosas, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Y creo que una gran pregunta que tú y yo nos podemos hacer en este momento es, ¿qué es lo que busco con todas mis fuerzas? ¿Qué es lo que busco con todo mi ser? Mi mayor pasión. Y bueno, tú sabes que cuando compartimos estas cosas a partir de la palabra de Dios, el propósito principal en este tipo de preguntas, más allá de responderlo verbalmente, es que lo reflexionemos en nuestro interior. Yo he tenido diferentes pasiones a lo largo de mi vida. Durante mucho tiempo en mi vida, mi mayor pasión fue la guitarra. Mi mayor pasión, sigue siendo una de mis pasiones, sí lo es, pero ya no es como en otros momentos de mi vida. En este momento mi corazón está rendido en primer lugar, mi mayor expectativa es hacer la voluntad del Señor. Pero en otro tiempo de mi vida mi mayor pasión era la música, pero sin lugar a dudas, una pasión de locos. O sea, era una linda pasión, sí, pero creo que estaba por encima de la voluntad de Dios en varios momentos de mi vida también. Creo que en otros momentos de mi vida fue una que otra muchacha. Luego mi esposa. Pero ya con mi esposa fuimos ordenando el corazón un poco más. Creo que en algún momento de mi vida fueron otras cosas, hobbies. Ahora tú y yo podemos examinar en nuestro corazón esta pregunta. ¿Qué es lo que busco con todas mis fuerzas ahora? ¿Cuál es mi mayor motivación? ¿Qué es lo más grande? Mira, para estas personas el Señor les descubre, ¿no? El Señor les dice cuál es su mayor motivación. Ellos recorrieron todos esos kilómetros y se montaron en sus barquitas para cruzar el lago, no por buscarlo a Él. Ellos tenían ganas de llenar su panza, ¿verdad? Ellos venían era para eso. El Señor les dijo, ¿realmente ustedes quieren estar conmigo? Es porque están buscando llenar el estómago, esa es su razón. Aunque parezca que ustedes son muy devotos y todo eso, realmente su razón es llenar la panza. Creo que yo ya te conté algunas de las mías, para otras personas pueden ser, por ejemplo, el dinero, tener mucho dinero. Esa puede ser su motivación, se levanta cada día con el deseo de tener más dinero. Para otra persona puede ser sentirse amado por alguien más o por varias personas. De pronto sentirse aceptado, sentirse aprobado, le da mucha importancia en su vida a lo que es social. De pronto para otra persona su mayor motivación es la satisfacción que le producen las pantallas, y aunque ese no sea el sueño de su vida, creo que muchas veces son los hechos los que hablan en lugar de las palabras. De pronto la mayor pasión cada día es que llegue un momento de descanso para ver si me puedo perder allá en el mundo de la virtualidad. Deseo que llegue el momento de descanso para sumergirme ahí en lugar de otras cosas que son mucho más importantes. Entonces, ¿cuál es mi prioridad, mi motivación? ¿Qué es lo que busco con todas mis fuerzas? La verdad es que el Señor es el que puede ayudarnos a verlo. Pero si tú y yo partimos de la situación bíblica, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo sería si todo creyente en el mundo buscara al Señor de la misma forma en la que busca la comida? ¿Cómo sería? Que lo mínimo, raso, lo bajo, o sea, el nivel bajito de búsqueda de Dios, el más bajo fuera la misma forma como busca desayuno, almuerzo y comida. Que así buscara a Dios, por lo menos, por lo bajo, que eso fuera lo más bajo. ¿Cómo sería? Todo el mundo oraría, ¿verdad? Todo el mundo leería la palabra del Señor. Todo el mundo buscaría al Señor así, a ese nivel. Ahora, sin duda alguna, si tú y yo lo pensamos, debería despertar en nuestro corazón una pasión mucho mayor buscar a nuestro Señor que buscar un plato de comida. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Estamos de acuerdo. Sin embargo, el Señor empieza a descubrir en este corazón una motivación que estaba por encima de buscar el pan de vida, y era buscar las cosas de esta tierra, gastar nuestra energía buscando cosas que no son prioridad. Luego sigue la conversación, dice el versículo 28. Bueno, pero nos podemos llevar esa referencia, ¿verdad? Nos podemos llevar esa referencia. O sea, mañana
cuando le sirvan el caldo con huevo o el caldo de costilla o los huevos revueltos, los pericos o el chocolate o lo que sea que pongan en la mesa. Oro que el Espíritu Santo le recuerde este momento y nos sirva de referencia para recordar que ese es el estándar mínimo de cómo debería ser nuestra pasión por buscar al Señor. Por lo menos como pensamos en la comida. ¿Sí está conmigo o no? Creo que es el punto de partida. Muy bien, versículo 28. Dice la palabra del Señor: nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos: ¿qué debemos hacer? Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Y creo que tú y yo podemos entender que lo que realmente estas personas querían hacer no era hacer las obras de Dios. Por eso el Señor confronta su corazón. Realmente ellos querían hacer las obras que a ellos les parecían bien con la bendición de Dios, porque muchas veces el corazón humano no busca hacer la voluntad de Dios, sino sentirse bien consigo mismo y recibir la bendición de Dios por eso que hace. De manera que el Señor les responde a ellos: lo que ustedes deben hacer es una sola cosa. ¿Cuál es la obra que Él les dice que deben hacer? ¿Cuál es la obra? ¿Se quedaron pensando en el caldo con huevo? ¿En el de costilla? Vamos a leer juntos, versículos 28 y 29, pero ya tenemos el 29. Dice: Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Ahora el Señor nos dice a nosotros de manera sencilla esto, y de pronto cuando nosotros pensamos en creer en el Señor Jesús, podríamos pensar en una forma mucho más reducida de creer, de pronto en decir: sí, yo creo en Dios. ¿Se cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero realmente no es así. Cuando nosotros creemos en Dios, nuestra vida está equipada de todo lo que necesita para hacer la voluntad de Dios. Entonces mira esto, creo que este resumen sencillo nos puede ayudar a verlo más claro. Cuando yo creo en Dios, este es un resumen sencillo que creo que nos puede ayudar. Cuando yo creo en Dios, tengo arrepentimiento para dejar mis pecados en el pasado. Tengo obediencia para los mandamientos de Dios en el presente, ahora. Y tengo confianza para las promesas de Dios en el futuro. ¿Sí está conmigo? Entonces, cuando una persona cree en Dios, tiene arrepentimiento para dejar sus pecados en el pasado. Alguien que ha creído en Dios no coquetea con el pecado y dice: no, esto no lo abandono después, yo cambio otras cosas, pero esto no. Una persona que le dice eso al Señor no ha creído. Una persona que ha creído en el Señor tiene obediencia para sus mandamientos en el presente. Cuando yo creo en el Señor, hoy tengo la profunda pasión de vivir todo lo bueno que la obediencia a Dios derrama sobre mí. En cambio, cuando a una persona no ha creído en Dios, le dice al Señor: bueno, yo obedezco esto y esto, pero esta otra parte la obedezco de pronto el otro año. Es como cuando una persona dice: el lunes comienzo la dieta. ¿Por qué una persona dice: la otra semana empiezo la dieta? ¿Por qué no la empieza ya? Porque quiere seguir creciendo a lo ancho, ¿verdad? Quiere seguir, ¿verdad? Quiere seguir dándole rienda suelta. Por eso no dice cambio ahora, no, dice cambio el lunes. No, la cuestión es que no se sabe cuál lunes, ¿verdad? De la misma forma, cuando yo creo en el Señor con todo mi corazón, yo tengo la pasión de ser obediente al Señor ahora, en mi presente. Y confío en las promesas de Dios hacia el futuro. No temo al futuro. Cuando el Señor está con nosotros, no tememos al futuro. ¿Sí está conmigo o no? Por ejemplo, una de las grandes formas de conocer cómo está nuestro corazón en el Señor y en su palabra, conectado con la visión de nuestro Padre, es ver nuestra propia muerte. Es pensar en la muerte. No debería haber temor en el corazón de un hijo de Dios frente a la muerte, ni propia ni de nadie. No debería haber temor. Evidentemente, en el caso, por ejemplo, nuestro como familia, que mi padre, nuestro pastor, falleció hace 6 meses, nosotros claramente, obviamente a uno le da dolor la despedida, pero nunca temor por su fallecimiento, ni nunca la desesperación, ni la angustia. Nunca en esa sala de cuidados intensivos hubo una familia de pronto desesperada o tratando mal al personal médico porque de pronto no logró mantener a mi padre con vida. Nunca, jamás. Siempre
esas personas que con mucho amor sirvieron allí y a las que les estamos siempre profundamente agradecidos, vieron a una familia agradecida con ellos, una familia que iba a ese lugar a orar, una familia que recibía sus notificaciones con paz, con gratitud, porque no tememos a la muerte, porque vemos la vida y vemos la muerte como nuestro Dios la ve. De la misma manera no tememos a la muerte propia. Yo les quiero contar así a manera personal. Yo solamente hay un parágrafo que he charlado con Dios que es como una cosita que yo le pido a Dios, si se puede. Me gustaría que al llegar al final de mis días no tuviera que enfrentar por ahí ningún tipo de dolores ni nada que me aqueje. Me gustaría, si Él me permite una vida y llegar a ser el nonito Julián, si me permite eso, me gustaría un día poder partir de manera muy tranquila. O sea, si eso se puede, es como mejor dicho, ese es el lujo, y lo he hablado con el Señor, ese es el lujo que le pido al Señor. No le pido otro lujo, nunca le pido al Señor cosas así, terrenales, cosas. El lujo en mi vida que le pido sería ese, si se puede. Si no se puede, no pasa nada. Pero con respecto a la muerte, a partir, al cuándo, no hay temor alguno. Porque sé lo que representa la muerte para mí como hijo de Dios. Además, sé lo que pasaría el día que yo parta con los que quedan, con mi esposa, con mi hijo. Siempre he sabido que mi Padre Dios es mucho mejor Padre que yo. Así que no tengo nada que temer y que mi Señor es mucho mejor con mi esposa de lo que yo soy con ella, aunque procuro ser un buen esposo. Ahora, de manera que cuando nosotros confiamos en el Señor, no hay temor hacia el futuro. Hay confianza en Dios. ¿Sí está conmigo? ¿Sí está conmigo? Muy bien, podemos aplaudir al Señor. Entonces ya tú y yo nos damos cuenta de que cuando el Señor les dice a ellos y nos dice a nosotros que la obra que Él nos pide que hagamos es que creamos, no es sencillamente una confesión verbal, sino que es que cuando yo creo en Dios, yo estoy equipado para toda mi vida. Y la otra búsqueda que podría desviar esa búsqueda del pan de vida que debería ser mi prioridad, la encontramos en el versículo 30. Vamos a leer juntos lo que dice el versículo 30. Ya nos encontramos esos dos desvíos, ¿no? El primer desvío fue la búsqueda de lo terrenal, de lo físico, antes que buscar el pan vivo que es el Señor. Lo segundo es esa búsqueda de vivir en mi propia bondad, pero bendecido por Dios, en lugar de buscar hacer la voluntad de Dios. Otra búsqueda que puede tener el corazón humano antes de buscar al Señor Jesús es esta. Dice, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Qué duro cuando una persona se da cuenta de que hay alguien que se acerca para buscar su propio beneficio, de pronto por interés financiero o por interés social o por un interés laboral. Qué duro eso, ¿cierto? Cuando una persona descubre que hay alguien que de pronto pretende ser su amigo, pero realmente no lo es, solamente quiere sacar beneficios de cualquier índole o incluso emocional, lo utiliza. Entonces cuando está por ahí en la mala, busca a ese amigo o esa amiga para encontrar con quién desahogarse y luego se pierde, ¿verdad? ¿Sí pasará eso o no? Qué duro, ¿verdad? Pero mucha más dura esta frase, donde un ser humano le dice al Señor, si tú quieres que yo crea en ti, demuéstramelo, demuéstrame que eres alguien en quien yo pueda creer haciendo una señal milagrosa. A ver, ¿qué puedes hacer? Y la cuestión es que el Señor llenó su vida de milagros. La cuestión es que no solamente retaban al Señor de esta forma, sino que era a su antojo. Yo creo en ti si tú haces, no los milagros que haces y que veo todo el tiempo, no, sino el que yo te diga. Qué duro, ¿verdad? ¿Cierto? Es muy fuerte, es muy duro. Ahora, el orgullo es tan grande que puede llevar a una persona incluso a intentar manipular a Dios. Tremendo. Es muy fuerte. Y cuando el corazón humano lo único que quiere es el favor y no quiere al Señor, se comporta de esta forma. Realmente el corazón humano lo que debes buscar es al Señor. Si tenemos al Señor, sin duda alguna, tenemos su favor. ¿Sí está conmigo o no? Ahora el Señor responde de manera hermosa en el versículo 31 y te pido que leamos juntos hasta el 40. Dice, después de todos nuestros antepasados, están hablando todavía estas personas. Dice, después de todos nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo
Jesús le respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, ¿danos qué? Danos de este pan todos los días. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. De manera que quiero decirte una vez más, si estamos de viaje, si estamos en busca de ese destino al que el Señor nos ha llamado, y durante nuestro recorrido, de manera innegociable, necesitamos seguir las mismas instrucciones que el Señor le dio a este pueblo. El Señor concluye diciendo en el versículo 58, dice, yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma este pan no morirá, como le pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá. ¿Vivirá hasta cuándo? Para siempre. Vamos.